buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En Europa, toda una revolución, las elecciones del fin de semana, donde se impuso la extrema derecha, donde un gobierno es posible. Después de la Constitución de 1958, todos los gobiernos han sido de centro o de izquierda. Sin embargo, falta la segunda vuelta para determinar exactamente la composición del Parlamento. Pero igualmente en España, situación complicada con el gobierno del presidente Sánchez y la actitud que ha tenido frente a los independentistas para lograr el apoyo en el Congreso y tener la posibilidad de ser presidente de España, que es la función del primer ministro. Sin embargo, vemos hoy la independencia de poderes en España y aunque el gobierno quisiera la amnistía, el Tribunal Supremo Español rechazó amnistar al independentista catalán Carles Puigdemont, quien se encuentra fuera del país evadiendo la justicia desde la fallida sucesión en Cataluña en el 2017 y mantener una orden de detención contra él. En esto quiere decir que hay una legislación supranacional como es de la Unión Europea, donde se clasifican delitos y donde se atiene cada país a la norma superior porque ha sido soberanía. Y esa independencia de poderes es necesaria porque aunque el Ejecutivo quiera alguna decisión judicial, el Poder Judicial sigue siendo independiente y soberano. El Tribunal Supremo de España rechazó el lunes conceder una amnistía al independentista catalán Carles Puigdemont. El juez a cargo del caso declaró no aplicable la amnistía al delito de malversación y determinó que se deben mantener las órdenes nacionales de detención en su contra. El expresidente regional se encuentra fuera del país para evadir la justicia desde la fallida secesión de Cataluña en 2017. El 30 de mayo el Parlamento español aprobó definitivamente una ley de amnistía para los independentistas catalanes, encausados o condenados por diversos delitos por la tentativa de independencia. Fue el precio que pagó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para ser reelegido en noviembre, gracias al apoyo de los 14 diputados de los dos partidos independentistas catalanes que exigían esta medida en contrapartida. La intención de la ley era que empezaran a anularse órdenes de detención y que estas revocaciones se mantuvieran mientras las instancias superiores resolvieran recursos, algo que puede llevar meses o años. Con más de 400 personas encausadas o condenadas que podrían beneficiarse, se espera que el borrón y cuenta nueva sea trabajoso en los tribunales, que han de decidir caso por caso. Puigdemont, investigado por malversación, desobediencia y por su papel en la ola de altercados y protestas de 2019 en las calles catalanas, había expresado su confianza en que la amnistía le permitiría volver a España después de 7 años, pero la decisión del Supremo aleja esa posibilidad. El líder de Junts per Catalunya busca ser investido nuevamente como presidente regional tras las elecciones del 12 de mayo, que ganaron los socialistas, pero deben articular complejos pactos para gobernar. Falló la tesis del presidente Macron de convocar elecciones anticipadas, creyendo que podía ganar votos en la izquierda y en la derecha moderada. Sin embargo, vimos ayer domingo los resultados electorales que favorecen a la extrema derecha, sobre todo de la histórica dirección de la señora que maneja prácticamente con Le Pen todo lo que es el tramado de la derecha extremista, antimigracionista, conservadora y que evita tener la vía revolucionaria que siempre ha tenido Francia, que como dicen los franceses tienen el corazón en la izquierda, aunque el bolsillo esté en la derecha, pero ese sentimiento de izquierda ahora los franceses han expresado más voluntad de ir hacia la derecha, sobre todo por el tema de la migración. Por eso señalamos que la extrema derecha ganó la primera vuelta de unas elecciones legislativas cruciales en las que las fuerzas del centro derecha del presidente Emmanuel Macron quedaron en tercer lugar por detrás de la izquierda que predice y que dirige sobre todo el señor Mélenchon y que según las estimaciones por ahora podría dar el control de la Asamblea Constituyente, de la Asamblea Legislativa a quienes es la derecha extrema. Y en ese caso habría lo que llaman un sistema de compartir la presidencia de un gobierno que fue elegido un presidente por varios años como es Macron, pero una asamblea que pueda tener otra dirección y por lo tanto un jefe de gobierno, un primer ministro que pudiera ser de otro partido. Veamos la información, cómo la transmite la prensa internacional. La extrema derecha ganó el domingo la primera vuelta de las elecciones legislativas anticipadas en Francia. El partido Agrupación Nacional de Marine Le Pen y sus aliados lograron más del 34% de votos. El líder de la formación, Jordan Bardella, celebró los resultados de unas elecciones adelantadas por el presidente Emmanuel Macron, luego de que el mismo partido venciera en las elecciones europeas.
Una vez más, 3 semanas después de las elecciones europeas que dieron lugar a la convocatoria de estas elecciones legislativas anticipadas, han emitido un veredicto rotundo y han confirmado su clara voluntad de cambio, al poner en cabeza a los candidatos de Agrupación Nacional y sus aliados y al permitirles llegar a la segunda vuelta en la inmensa mayoría de las circunscripciones. Los franceses han suscitado una esperanza sin precedentes en todo el país. En democracia no hay nada más normal y saludable que la alternancia política. Para iniciar esa alternancia, para liderar las reformas que necesita el país, necesitamos una mayoría absoluta para que Jordan Bardella sea nombrado primer ministro por Emmanuel Macron dentro de 8 días. Pero Agrupación Nacional deberá esperar a la segunda vuelta del 7 de julio para saber si logra la mayoría absoluta en la Asamblea. Este escenario obligaría a Macron a cogobernar lo que resta de su mandato con un partido de otro color político. Según las primeras estimaciones de los institutos de sondeos IFOP e Ipsos, en segundo lugar quedaría la coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular, con entre 28,5% y 29,1% de votos. En tercer lugar quedaría la alianza de centro-derecha del presidente Macron, con entre 20,5% y un 21,5%. Macron pidió una alianza amplia de cara a la segunda vuelta, mientras el primer ministro Gabriel Attal instó a la población a evitar la mayoría absoluta de los ultraderechistas. Nuestro objetivo es claro: empêcher le Rassemblement National d'avoir une majorité absolue. Nuestro objetivo es claro, impedir que la Agrupación Nacional tenga mayoría absoluta en la segunda vuelta, que domine la Asamblea Nacional y por tanto que gobierne el país con su desastroso plan. Lo digo con la fuerza que el momento exige a cada uno de nuestros electores. Ni un solo voto debe ir a la Asamblea Nacional. En tales circunstancias, Francia no merece ninguna vacilación, jamás. Para la coalición de izquierdas hay esperanzas de vencer a la extrema derecha, aunque tiene apenas una semana para dar vuelta el resultado del domingo. Vamos a dedicarnos desde ahora a construir este nuevo frente republicano y estamos a la entera disposición de todos los que quieran contribuir a él. Sería incomprensible que algunos siguieran sin distinguir entre la izquierda y la extrema derecha. La participación fue mayor de la esperada. 3 horas antes del cierre de los colegios electorales, un 59,39% de los votantes había sufragado, 20 puntos más que a la misma hora en 2022, según el Ministerio del Interior. La llegada al poder de la extrema derecha, por primera vez desde la liberación de Francia de la ocupación de la Alemania nazi en 1945, sumaría a un nuevo país en la Unión Europea gobernado por esta tendencia, como Italia. Cogobernar, como señalábamos en la nota, es lo que llaman los franceses en la Constitución, cohabitar. Y es posible porque a diferencia, por ejemplo, de Italia, que es parlamentario el gobierno, pero donde el presidente es una figura prácticamente simbólica, en el caso de Francia el presidente sí es elegido a pesar de tener un primer ministro que lo nombra el Congreso y por un periodo determinado. Entonces podría darse el caso que siendo el presidente Macron y que le quedasen 3 años, el Congreso ahora, si la gana la derecha, nombraría un primer ministro y entonces tienen que cohabitar un presidente que toma decisiones, dirige la política exterior, pero estaría también regulado por un primer ministro con la oposición en el Congreso, aunque Francia ha tenido ya experiencia. Por eso hoy en el análisis se lo dedicamos a este tema de la cohabitación, que en América Latina no sucede porque son regímenes presidencialistas y que en Europa en muy pocos casos hay, tal vez en el parecido es Portugal, donde también el presidente tiene una elección por un cierto tiempo y donde el Parlamento nombra un primer ministro. Mientras que en otros países como Alemania es el canciller el primer ministro y por lo tanto si pierde fuerza en el Congreso hay que convocarse nuevas elecciones o lo que ha ocurrido en España también si no tiene la mayoría parlamentaria. Por eso el análisis de hoy y posteriormente las entrevistas de siempre sobre temas internacionales. Ya regresamos. En Francia, después de esas elecciones, podríamos ver un escenario político que no se veía en Francia desde hace más de 20 años, que es la llamada constitución, la cohabitación, una situación política que se produce cuando el presidente de la República es de un partido que además tiene que cumplir su periodo electoral, como es el caso del presidente Macron, pero la mayoría en el Parlamento la tiene otro partido, como es el caso ahora de la derecha, si logra tener esa mayoría, lo que provoca que el jefe de Estado y el primer ministro sean 2 formaciones distintas. Es lo que se llama la cohabitación,
que solo se ha producido en 3 ocasiones en la historia reciente de la República Francesa. Ahora, 22 años después, la situación se puede repetir, pero es distinta, primero por la persona que preside el país. Vamos a tener a un presidente cuya popularidad ha decaído totalmente, no tiene el respeto de la mayoría del pueblo francés, que consideraba que Macron era una especie de líder en descenso, y segundo, que el partido que lidera las encuestas para ganar, y así fue en estas legislativas, la agrupación nacional de Le Pen y Bardella, si hay cohabitación, es un partido de derecha, dura, que hace pocos años que no tenía respeto por la Constitución y que hasta el 2022 quería sacar a Francia de Europa, que era muy amigo de Putin. Va a ser muy difícil tener una cohabitación entre un presidente que es un populista como Macron, pero demócrata, y un partido que tiene ideas mucho más extremas sobre la inmigración y que no tiene programa económico. La figura del primer ministro se ha ido devaluando en los últimos años. El actual primer ministro, Gabriel Attal, es una especie de seguidor absoluto de Macron, hasta Sarkozy, y los primeros ministros tenían poco peso político, una larga vida como consejeros, alcaldes, ministros, pero estos últimos años han tenido gente que no tenía experiencia política, como es el caso reciente de Gabriel Attal. Francia es un sistema mixto, elige primer ministro como en las democracias parlamentarias, pero también presidente de la República por un tiempo determinado. Y claro, eran figuras de presidente de alto nivel. El presidente controlaba la política exterior, la seguridad y el ejército. Es el presidente de Francia que tiene mayor poder en cualquier país europeo. Sus funciones no se han cuestionado hasta ahora, pero si la extrema derecha controla la Asamblea Nacional, que es lo que está ocurriendo y posiblemente va a ocurrir, podría cambiar este binomio, y el líder de la agrupación nacional, Marine Le Pen, pone en duda aceptar que Macron decidiese sobre cuestiones relacionadas con la guerra en Ucrania y otros problemas como los del Medio Oriente, y además sobre el tema de la inmigración. Aunque la diplomacia y la política exterior está en manos del presidente Macron, de ahora en adelante, si gana la derecha, ratifica el triunfo, el Parlamento es quien legisla, por lo que podría dificultar tanta su acción y su trabajo. Y ya no solo los ultras pretenden implantar políticas como acabar con la ciudadanía por nacimiento, sino también defendiendo el segundo Le Pen Bardella, el llamado a ser primer ministro si su partido gana con mayoría absoluta. Esta práctica jurídica existe desde 1515 y permite a los nacidos en Francia de padres extranjeros decidir si quieren ser franceses, pero uno de los candidatos del Frente Nacional ha dicho que esto no puede ser. Es muy complicado porque la mitad de los chicos nacidos en Francia cada año tienen como mínimo un progenitor extranjero. Con estas tesis contra la inmigración y contra la nacionalidad nacional, y además de corte nacionalista, igual que otras democracias europeas que giran a la derecha, se complica el panorama francés y tenemos que observarlos seguidamente. Difícil porque le quedan 3 años al presidente Macron de mandato y puede tener un Congreso en contra y un primer ministro enfrentado a su política, con lo cual, sobre todo si se cumple lo de Bardella, el otro candidato de la derecha, y es primer ministro, los sindicatos y la izquierda van a salir a la calle. Hoy el candidato de la Izquierda Unida, Mélenchon, ha dicho que apoyarán en la segunda vuelta a los candidatos democráticos, inclusive republicanos, siempre para evitar que la derecha pueda controlar el Congreso, pero hay que ver lo que pueda pasar los próximos días de este mes de julio.